Bien, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿lo escuchamos? No sé. A ver, por favor, ¿podría repetir su pregunta que no lo hemos escuchado muy bien? Por favor, un poquito más fuerte. Carmen está en una entrevista. Ya. Sí, el hematoma subcoriónico es recolección de sangre que hay dentro de la placenta, como nosotros le conocemos, y eso sí le puede provocar un aborto si ella no tiene la medida correspondiente a ese tiempo de embarazo que tiene. Entonces ella debe de acudir y tener un reposo absoluto y tener pues atenciones médicas como corresponden para seguir el progreso de la gestación, ¿no? Inmediatamente tiene que acudir al médico. Sí, acudir al médico, hacer reposo absoluto y hacerse pues controles ecográficos. Pero muchas veces las gestantes no se dan cuenta de lo que está pasando dentro. No, dentro del control prenatal, nosotros sabemos que la paciente debe hacerse un control por trimestre de gestación. La primera ecografía debemos hacerla durante el primer trimestre antes de las 12 semanas. Uno, para ver la viabilidad del embarazo, porque vaya a ser de que yo tenga retraso de ausencia de menstruaciones, pero no necesariamente es una gestación evolutiva, ¿no? Puede haber un bebé que ya se murió, que nosotros le damos el aborto porque no hay ausencia de latidos cardíacos, o lo que nosotros le llamamos otras patologías que pueden ser la hemorragia tiforme, que viene a ser una degeneración de placenta, ¿no? Generalmente eso se va a ver con la toma del control prenatal y la toma ecográfica de la trimestre, para ver que el producto sea viable. Bien, usted puede formular entonces sus consultas a través del 258064. Recuerda entonces que estamos aquí en su programa Cara a Cara con un tema muy importante. Ya mañana se celebra el Día del Niño por Nacer. Por ese motivo aquí estamos en estudio con una especialista del Hospital Regional de Ica. Estábamos hablando acerca de los cuidados de la gestante, de lo que ella debe de hacer para que proteja a su bebé. Pero más allá de repente de las funciones que ella pueda cumplir como madre, también es importante el apoyo del padre y de toda la familia. ¿Cuál es el comportamiento, por ejemplo, de los familiares que deben de tener con una madre gestante? Bueno, la madre gestante primeramente debe de evitar, como se dice, las peleas en el hogar. Tiene que tener un ambiente mental tranquilo, ¿no? Sin peleas, sin problemas, porque eso le puede afectar como una amenaza de aborto, ¿no? En la familia podemos nosotros cooperar, haciéndole recordar a la gestante de que vaya a su control prenatal, generalmente también darle los cuidados normales de una paciente, ¿no? Generalmente una buena dieta, una buena alimentación. ¿Qué tipo de alimentación, por ejemplo? ¿Qué es lo que deberían de comer en todos estos 9 meses? Para la región generalmente nosotros tenemos acá lo que son los pallares. Pallares. Claro, eso tiene bastantes proteínas. El fierro nosotros lo necesitamos durante todo el embarazo, porque cuando nosotros vamos avanzando mes a mes en el embarazo, en una gestación, disminuyen los volúmenes totales de glóbulos rojos, entonces va a prevenir a una anemia en la gestación. Entonces acá hay que trabajar con bastante leche, derivado de los lácteos, como puede ser el queso, el yogur, ¿no? Aumentar, bueno, si nosotros no estamos acostumbrados a comer la maca y la quinoa, tomarlo, pues sí, como si fuera generalmente un cuáquer, ¿no? Preparando con esos ingredientes. Para el crecimiento neurológico del bebé podemos aplicarle lo que son los derivados del atún, del pescado, ¿no? Generalmente comer bastante pescado. Los primeros meses generalmente, y evitando estarnos expuestos a sustancias químicas, evitando generalmente no automedicarnos con algunos medicamentos, porque algunos medicamentos en los primeros meses de vida del bebé pueden producir algunas malformaciones congénitas, ¿no? Pero se puede de repente tomar otras pastillas como calcio, ácido fólico, que es esencial. Ácido fólico antes del embarazo, inclusive para evitar problemas del sistema nervioso. Calcio conjuntamente con sulfato de ferroso para que la madre evite los calambres que se puedan presentar durante el periodo gestacional, generalmente 7-8 meses, que generalmente vienen los calambres, y el fierro a partir de las 12 semanas hasta final del embarazo, después del embarazo también.
¿no? Hasta unos 2 meses después. Bueno, sabemos que el ácido fólico sí es elemental en el embarazo, pero hay otros medicamentos que no. Por ejemplo, de repente los antiinflamatorios, cuando surge un dolor. Claro, por eso le digo, generalmente la paciente no debe automedicarse, No porque debe. hay ciertos medicamentos que pueden estar contraindicados durante la gestación, ¿no? Tiene que acudir al médico o al obstetra para que le prescriba generalmente qué tipo de antibióticos podemos tomar, qué tipo de antibióticos no podemos tomar y cuáles son los antiinflamatorios que podemos y que no le va a producir ninguna alteración al bebé. Y en cuanto a los alimentos, ¿qué es lo que no debe de consumir la madre? Bueno, la madre dentro de su alimentación evitar generalmente las drogas, el alcohol, el fumar, ¿no? Generalmente las gaseosas. ¿Qué consecuencias podría traer esto? Bueno, la gaseosa generalmente te va a provocar obesidad con el embarazo y puede traer la repercusión de lo que nosotros llamamos una hipertensión inducida por el embarazo, que puede aparecer el edema, ¿no? El aumento de peso, el aumento de la presión arterial después de la 20 semana de gestación. Entonces esas consecuencias generalmente debemos evitarlas, por eso que es importante la educación a la gestante. Tampoco no se debe consumir ají, rocoto. Bueno, para aquellas comidas. pacientes que tenemos algún tipo de procesos inflamatorios y además de infecciones urinarias, bueno, puede restringirse, ¿no? Puede restringirse. Por ejemplo, si yo soy alérgica, ¿no? Entonces debo evitar generalmente los colorantes, los picantes, los ácidos, ¿no? Pero eso ya va a depender de la evaluación que se hace clínica y con historia clínica a la paciente, porque no todas son. Bueno, parece ser que hay muchas madres de familia que no tienen una muy buena orientación y siempre, bueno, tienden ellas a consumir también alimentos chatarra, lo que no deben hacer. No debe ser, porque generalmente eso, como les dije antes, nos va a predisponer a enfermarnos y a tener lo que nosotros llamamos hipertensión por el embarazo. Y también le va a causar daños al bebé. Claro, daños al bebé porque el bebé generalmente, cuando hay una hipertensión, puede haber un sufrimiento fetal crónico por el recién Bien, nacido. un momentito, vamos a hacer un paréntesis entonces. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿lo escuchamos? Aló, buenos días. Bien, va a volver entonces a retomar la comunicación telefónica. Entonces, hay muchas cosas, muchos aspectos que la madre de familia tiene que tomar en cuenta, ¿no? Esto referente a la alimentación, lo que debe de comer y lo que no debe de consumir para nada. ¿Y qué pasa cuando fuman? Porque hay muchas madres que fuman. Bueno, cuando la madre fuma, tenemos alguna complicación que nosotros le llamamos retard de crecimiento uterino. Este bebé no va a tener el tamaño adecuado, va a tener un retardo y por lo tanto va a tener un sufrimiento fetal crónico. Bien, tenemos la llamada telefónica. Bien, muy buenos días, lo escuchamos. Aló, buenos días, señorita. Buenos días, señor. Quería preguntarle una consulta. ¿Es normal que una persona que esté gestando le duele mucho en la cabeza? ¿Es normal? No es normal. No es normal, porque generalmente cuando la paciente, el dolor de cabeza puede ser de causa desconocida, hay que investigar la causa, puede ser una simple migraña, puede ser que la gestante también esté pasando por un problema de colesterol, triglicéridos altos, pero también tenemos la otra complicación gestacional que se llama, lo que antes le estaba diciendo, la hipertensión. La hipertensión es una de las enfermedades o una de las complicaciones más frecuentes en una mujer gestante y que puede acarrear tanto la enfermedad y la muerte. Porque el paciente que no es controlada adecuadamente, paciente que no se le controla la presión arterial sube, la paciente se edematiza totalmente, el bebé puede entrar en sufrimiento fetal y morir. Y para la madre puede tener secuelas de una CV, puede tener una deformidad o simplemente puede morir, ¿no? Complicarse con un síndrome de Gerd que nosotros lo conocemos así. Claro, y lo primero que hacen muchas mamitas es ir a la farmacia y Medicarse. comprar, claro, una pastilla para el dolor de cabeza. Sin embargo, no se dan cuenta que se están haciendo daño, no tan solo ellas, sino también El al bebé bebé, ¿no? no Al ven producto. el problema en magnitud, sino solamente compran el medicamento para salvar el problema en el momento, pero quizás el problema sea mayor, porque tenemos una enfermedad asociada con el embarazo. ¿Y cómo afrontar las náuseas? Porque los primeros meses siempre se presentan pues este tipo de problemas, ¿no? Las náuseas que son incontenibles muchas oportunidades. Mira, si las náuseas son incontenibles, hay que ir a un centro especializado, hacerse atender, porque puede demandar una hospitalización. Pero si las náuseas son matutinas, solamente
tiene también que ir a su chequeo, ¿no? Y el médico y los obstetra le va a prescribir ciertos antimédicos que eso con una dieta balanceada de poca cantidad, ¿no? Entonces se van a pasar, porque esos problemas se van a presentar los primeros meses. Vamos a seguir entonces hablando sobre las náuseas, pero tenemos una llamada telefónica, disculpe. Aló, muy buenos días, lo escuchamos. Aló. ¿Puede hablarme, por favor, un poquito más fuerte para escucharla bien? ¿Puede bajar su receptor, por favor, y hablar un poquito más fuerte para escuchar su interrogante? Bien, se acopla el audio. Aló. Señorita, quiero saber por qué me quema la cara a mi hija, sí, ahora que ella está gestando, tiene 3 meses. ¿De qué más qué? La cara. La cara. Bueno, eso tiene que dejárselo ver con dermatología, porque nosotros podemos tener el problema de rosácea. La rosácea es una enfermedad que puede presentarse en la gestante como en cualquier persona por el clima que hay en la relación. Esos son problemas alérgicos, pero también problemas tensionales. Entonces, la solicitud de la señora es que, o que digo la inquietud, o que vaya pues al centro de salud o al hospital, en este caso especializado, para que se haga una consulta con dermatología. Pero es un signo de alerta. Un problema dermatológico, sí. La rosácea es tensional, pero también es alérgico. No podemos estar expuestas a sustancias como es el sol, generalmente no podemos estar en la tierra, no mucho calor nos produce generalmente la rosácea. Estábamos hablando acerca de las náuseas. Hay muchas gestantes que cuando sienten náuseas consumen bastante limón. No, es que ¿Esto es perjudicial también? no es perjudicial, sino que nosotros dentro de la gestación nos dan ciertas cosas por comer. Hay mujeres que pueden comer el barro, la tiza, el limón, el ají, las ganas de comer. No, pero en este caso, para que le pasen las náuseas, hay quienes chupan bastante limón. Claro, pero no es perjudicial. No. Como le dije antes, ¿no? Si yo tengo un proceso alérgico, sí me puede causar el limón alguna irritación. Pero si no, son, como se dice, costumbres que hemos adquirido. Costumbres, pero no causa daños. No causa. Bien, ¿cuáles son los procedimientos médicos para el cuidado de la madre y el niño? Procedimientos médicos. Cuando yo hablo de procedimientos médicos, hablo de los controles prenatales y de los controles psicológicos. A partir de la 28 semana de gestación, también nosotros debemos hacer lo que nosotros llamamos un monitoreo para ver cómo está el bebé. ¿No? El monitoreo electrónico es un trazado que nosotros hacemos con un aparatito y nosotros le vamos poniendo generalmente unos detectores a través de la barriguita y vamos a escuchar los latidos cardíacos del bebé. A través de eso, con los movimientos que tiene el bebé o las contracciones que se puedan presentar en ese trazado, nosotros vamos a ver si el bebé neurológicamente está bien o está afectado. Cuando está afectado puede deberse a algunas complicaciones en el embarazo. Y si está ocurriendo algo malo, si son detectados estos a tiempo, hay remedios, hay soluciones. Se supone que hay que interrumpir el embarazo, pero eso ya también va a depender de un equipo multidisciplinario, porque la decisión no la toma uno, la decisión la toma el médico, la toma el neonatólogo, dependiendo de la edad gestacional. Porque la cosa tampoco no es hacer una operación cesárea, sino qué probabilidad tiene un recién nacido para vivir. Así es. Bien, tenemos una comunicación telefónica. Aló, muy buenos días, ¿escuchamos? Mi hija tiene 6 meses de gestación y ella le duele demasiado la parte de la frente. Aparte de eso, cada 2 a 3 días le da cólicos. Y hay veces que también se exprime, quisiera saber a qué se debe de nosotros. Y también se limpian los pies. Cólico. Bueno, el estreñimiento es normal en un embarazo, y más cuando tomamos generalmente el sulfato que siempre los procesos se preparan. Pero para evitar estos Para estreñimientos, evitar aumentar generalmente la ingesta de jugos, cantidad de agua pura, no va a hacer que el metabolismo aumente. En el caso, la señora habló de un edema y habló de un dolor de cabeza, ¿no? En la parte frontal. de cólicos. No, de cólicos también. Pero el estreñimiento te da cólicos, no te da constipación.
Pero si la señora tiene edema y dolor de cabeza, entonces tiene que ir a consultar al médico porque podemos tener problemas de la presión alta del embarazo. Hay que ir a consultar, ¿no? Para que después no vamos a tener complicarnos más y llegar en malas condiciones. Pero ¿por qué hay una variación de la presión? ¿Qué está pasando dentro del organismo para que la presión suba o baje? ¿No? Generalmente todas las gestantes vamos a tener una presión. Todas. Todas. Vamos, inclusive no baja los niveles de presión en una mujer, ¿no? Si tú eres una mujer normal y tienes pérdida fértil, vas a tener 16. Con el embarazo puedes manejar 16, 16, ¿no? Es normal. Pero el problema es acá que ocurre y es una alteración de la presión arterial que se va a subir, ¿no? Y eso generalmente, por eso que se dice que el control prenatal es vigilado, porque cuando yo te doy un control de ciclo, tienes que venir. Y cuando yo veo esos trastornos de la presión arterial, justamente ahí voy a hospitalizarte para hacerte un chequeo, para sacarte triglicéridos, colesterol, creatinina, otros estudios más para poder ayudar a tomar el diagnóstico definitivo. No. Y acerca de la hinchazón de los pies, ¿eso también es normal? No, no es normal. Ese es el normal funcionamiento del cuerpo. Por eso, para el ejemplo de la señora que ha puesto, debe acudir, porque posiblemente esté cursando con un problema de presión, con el embarazo. Bien, en el Hospital Regional de Ica, ¿cómo se realiza el trabajo con las madres gestantes? ¿Qué tipo de actividades ustedes hacen? Bueno, nosotros en la estrategia de salud sexual y reproductiva tenemos una agenda. Nosotros los 25 de marzo de todos los años empezamos con el Día del Niño por Nacer. La tercera semana de mayo empezamos con lo que es la maternidad sanitaria segura, generalmente para sensibilizar la importancia del control prenatal que debe haber, los cuidados que deben haber durante el embarazo. Para el mes de diciembre generalmente apoyamos en la estrategia de VIH y ITS porque generalmente nosotros también agarramos ese escenario, ¿no? Hay mujeres gestantes que pueden estar infectadas con VIH. Y es por eso que dentro del control prenatal y está normado que es la gratuidad de los mensajes de pruebas rápidas y VIH para todas las actividades. Justamente para poder diagnosticar a tiempo, generalmente que la paciente tenga una enfermedad y de eso va a depender si es necesario comunicar toda la gente. Después tenemos el embarazo en adolescente que viene a ser en el mes de septiembre. Trabajamos mucho con lo que es embarazo en adolescente. Ese generalmente es el agenda de trabajo del año. Bien, nos comunican por interno también acerca de otra interrogante. Hay muchas jovencitas que por lo normal son irregulares en su menstruación. Ya tienen de repente 2 o 3 semanas de retraso y ellas ni enteradas que se encuentran gestando. ¿Qué recomendación para estas muchachas que pasan por esa etapa? Que consulten con el médico por Los retrasos no son normales por mucho tiempo. Pero si estamos hablando de la etapa de adolescente, yo tengo 14, 15 años, es normal porque todavía hormonalmente no estoy madura. Todavía sus ovarios no están produciendo los hormonas necesarios, hormonalmente no estoy, como se dice, equilibrada. Entonces puede haber ciertas amenorreas. Entonces hay que consultar con el médico para hacerle otro tipo de estudios, ¿no? Porque pueden tener la tendencia a los ovarios poliquísticos y esa es la causa de que tengan las ausencias de gestaciones. Pero tienen que acudir al médico para ver los problemas de ovarios poliquísticos o detectarle el embarazo a temprana edad. ¿Se considera un aborto el hecho de que de repente esta muchacha no habría estado enterada de que estaba gestando y después de las 2 o 3 semanas le viene el producto? Para eso, ¿cómo saber? Pues si no se ha sacado ningún mensaje. Generalmente nosotros cuando acudimos al médico, ni por la ecografía tampoco podemos saber si esa gestación es evolutiva. Entonces, tenemos que ir al médico para sacarnos lo que nosotros llamamos unos evaluaciones cordénicas y unidad beta para saber si estamos gestando. Solamente así podemos saber si estamos embarazadas. Y si vemos pérdida espontáneamente, porque una de las causas de los abortos son los abortos espontáneos, que la mayoría de las causas se deben a las malformaciones congénitas. Bien, tenemos llamada telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? ¿Por qué los niños nacen dos? Especiales, niños especiales. Esa es una malformación genética. ¿Por qué razón los niños nacen con síndrome de Down? Anteriormente decíamos que mujeres mayores de 40 años teníamos la probabilidad de tener niños especiales. Este es un problema genético, quiere decir que cuando hay un óvulo
con el esperma del varón, ha habido algo dentro de esa unión, ¿no?, de que ha producido alguna alteración genética, y por eso que no les ha llegado. Pero ahora los estudios dicen de que no necesariamente somos mujeres mayores de 40 años, también podemos tener a niñas jóvenes de 18, 20 años. ¿Y quién tiene mayor probabilidad de tener el niño al lado? Mujeres que tienen dentro de la familia ese tipo de niños, ¿no? Abuelas, que tienen los tías, genes. que tienen los genes. Para eso generalmente hay que hacer un estudio genético, sacarse un muestra de sangre, mandarlo a los laboratorios y estudiar la genética. Porque así como existe el niño Down, puede existir otro tipo de enfermedades genéticas en los niños. ¿Hasta los cuántos años en promedio la mujer puede quedar embarazada o debe de quedar embarazada? La idea es ir a embarazarse dentro de 24 o 26 años, porque si yo me embarazo a los 40 años, hormonalmente no tengo niños, entonces voy a tener que entrar a un tratamiento de fertilidad porque embarazarme así normalmente no voy a tener. Entonces, a partir de los 35 años, generalmente ya nuestros hermanos como que van disminuyendo y podemos tener problemas de la fertilidad. Pero a la edad normal, para embarazarse, que no va a tener ninguna complicación ni nada, puede ser de 22, 24, 26 años, 28 años. Bien, la recomendación final entonces para todas las mujeres gestantes. Invitarnos mañana a la entidad regional, al auditorio del CENEX, donde vamos a hacer un festival de gestantes, vamos a impartir algunas charlas educativas y también, obvio, puede haber algunos regalos para las mujeres asistentes. Todos pueden participar. Todos pueden participar, mamitas, en especial gestantes, pero si no también madres lactantes, ¿no? Y los padres Los también, ¿por padres qué no? también, porque generalmente el compromiso es sensibilizar a la población sobre el niño por nacer, el derecho que tiene el niño para la vida, no generalmente provocar. Y esto se tiene que respetar, por supuesto, todos tenemos derecho a la vida. Claro, la sociedad, todos los organismos públicos tenemos la prioridad de nosotros incentivar a que estos niños tengan sus derechos ya desde la maternidad. Bien, tenemos otra llamada telefónica. Aló, muy buenos días, ¿cuál es su consulta? ¿Qué pasaría en el caso de haber yo tomado una pastilla del día siguiente? ¿Qué tiempo debería yo esperar a que esa pastilla se disuelva en mi organismo para yo poder tener otro bebé? ¿Puede repetir por favor su pregunta? Digamos, ¿qué tiempo? Digamos, yo he tomado una pastilla del día siguiente. Mi pregunta es, ¿qué tiempo se demora ese medicamento en mi organismo? Si yo de cada un mes quisiera tener un bebé, ¿podría tenerlo normalmente o el medicamento seguiría en mi organismo? Con la próxima menstruación. Primeramente, la píldora del día siguiente no es un método anticonceptivo y la mayoría de personas pensamos de que tenemos relaciones ya vamos a partir de generalmente no es un método anticonceptivo. Segundo, que generalmente si tú has hecho eso, generalmente solamente para ver generalmente si eso ha hecho efecto en tu organismo. Para el objetivo de la píldora del día siguiente tendremos que esperar pues la siguiente menstruación, ¿no? Porque una vez inmediatamente tomada la píldora del día siguiente, yo debo de esperar más o menos una semana y se va a producir la menstruación por lo que estoy tomando. Y si esto no sucede, Para embarazar, porque justamente antes estaba hablando contigo que una de las causas es la disminución hormonal. Y si este bebé generalmente la paciente va a presentar una amenaza de aborto con dolor y sangrado y es por disminución hormonal, lo que nosotros estamos tomando son hormonas y como que lo va a reforzar más y se va a presentar mejores enfermedades, entonces va a seguir el tiempo. pero ¿cuánto tiempo más o menos uno tiene la pastilla en el organismo? La pastilla en el organismo, el ritmo de acción son más que 12 horas, por eso que sí, por eso que generalmente la pastilla se debe tomar, son 2 pastillas de las que toman el día siguiente, no es una, son 2, para volver a hacer y poder interrumpir supuestamente ese embarazo. ¿Y cuáles son las consecuencias para una mujer que continuamente toma pastillas del día siguiente? Fertilidad. No, esa persona generalmente debe de acudir a los centros de salud, puestos de salud, a recibir una consejería específica, porque lo que estamos haciendo es daño a nuestro organismo. Está dañando internamente. Está dañando internamente, generalmente vamos a tener problemas ginecológicos.
o simplemente pues un dispositivo intrauterino para aquella persona que ya tenemos familia, abortos o partos. Bueno, lo importante es prevenir los embarazos no deseados, no hay que planificar. Muchas personas no planifican su vida. Dependiendo de las consecuencias del aborto, de la muerte materna, porque la muerte materna es un problema social dentro de la sociedad. No solamente es que se muere una persona, no viene acá los hijos, la familia, el esposo, como queda. Entonces eso hay que ganar a la meditación de la prevención. Y hay que ser más responsables. Y más responsables. Muchas gracias. Hemos estado entonces con la obstetra Carmen Chacaltana, que es la responsable de la estrategia sexual y reproductiva del Hospital Regional de Ica. La próxima semana, ¿qué le parece si seguimos conversando sobre este tema? Hay muchos puntos todavía que tratar, ¿verdad? Sí. Volvemos a venir la siguiente semana. La siguiente semana, bien, perfecto. Muchas gracias por su compañía. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 10 en punto, en este su programa Cara a Cara.